Paz de Cristo, hermanos. Puede sentarse dándole la gloria a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de estar reunidos en su nombre. Dice la palabra de Dios: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Le damos gloria al Señor por sus bondades. Gracias le damos al Señor. El sermón del domingo pasado se tituló Similitudes, diferencias y resultados. Dos hombres tenían un mismo propósito, un mismo sueño, un mismo deseo, pero eran diferentes en algo fundamental, y era en poner en práctica la palabra de Dios. Por tanto, tuvieron resultados diferentes, y necesitamos ahora nosotros ser como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Están listos para oír la palabra de Dios? El tema de hoy se titula el arrepentimiento falso. El arrepentimiento falso. Es un tema muy importante, es uno de los temas bíblicos muy importantes. De ello depende la eternidad. De esto depende que usted sea salvo o no sea salvo. De esto depende si usted va a estar con Cristo cuando pase de esta vida a la que viene. Así que es muy importante este tema y quiero que me preste mucha atención, porque es un tema que, Dios santo, necesitamos considerar bastante. Aún después de que yo le predique, usted necesita seguir pensando en este tema, considerar las diferentes citas bíblicas que los evangelios nos presentan sobre el arrepentimiento. A lo mejor ir a su casa y hacer un estudio sobre el arrepentimiento más extenso todavía. Usted necesita considerar el arrepentimiento, porque si usted no entiende el arrepentimiento, usted no va a experimentar el arrepentimiento. En primer lugar, quiero decir que el arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Un cambio de pensamiento. Viene de la palabra griega metanoía. Cambio de pensamiento. Por supuesto, un cambio de pensamiento va a producir un cambio de actitud y un cambio de comportamiento. Pero la base está en el cambio de pensamiento. También en el hebreo, la palabra arrepentimiento da la idea más de volverse, de regresar, de retornar, de dar la vuelta, de retornar, de volverse hacia Dios. Así que usted tiene esas dos definiciones: cambio de pensamiento, y por otro lado tiene la definición de volverse, de regresar, de volver hacia Dios. El arrepentimiento es muy importante, muy importante. Quiero decirles que sin el arrepentimiento nuestra vida no cambia, nuestra vida no es santificada, nuestra vida no es transformada. Sin el arrepentimiento estaremos perdidos por una eternidad sin esperanza ninguna. Entonces, realmente quiero decirle que es importante que usted tenga un verdadero arrepentimiento, que nosotros entendamos que podemos tener un arrepentimiento falso, y eso nos debe hacer temblar. Primero queremos considerar el arrepentimiento falso para poder hablar del arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento falso es muy fácil que nosotros nos vayamos con eso, nos quedemos con eso, porque es lo más fácil. Siempre lo incorrecto, siempre la imitación es más fácil. Siempre lo que el dinero falso es más fácil adquirirlo. Siempre lo imitable es más fácil. Entonces, por lo tanto, a veces, si nosotros en lo espiritual también nos vamos por lo más fácil, sin saber, vamos a estar creyendo que estamos arrepentidos sin estar arrepentidos. Entonces, es terriblemente triste que alguien aquí en la corta vida que tenemos esté experimentando un arrepentimiento falso. Y quiero descubrirlo para que, si es una estrategia del diablo, usted deseche ese arrepentimiento falso y pueda tener el arrepentimiento verdadero. También quiero, antes de explicar más sobre el arrepentimiento, es que el arrepentimiento es un don de Dios.
Usted no puede realmente, el arrepentimiento verdadero solamente lo puede recibir como un don, como un regalo de Dios. Usted tiene que venir a Dios porque Él es el que da el verdadero regalo del arrepentimiento. Así como la fe es un regalo, el don, el arrepentimiento también es un regalo. Amén. Vamos a leer en Lucas 5 del 27 al 32. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Qué le dijo? Una sola palabra, le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Diga, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí encontramos dos tipos de personas delante de Jesús. Y así como aquí la Biblia, el Evangelio, nos narra dos tipos de personas delante de Jesús, esos mismos dos tipos de personas existen en nuestra sociedad. Personas que piensan que son justas, piensan que están arrepentidas y no lo están. Que piensan que están bien y no lo están. Y que tanto es su creencia de que ellos están bien, de que ellos son justos y de que ellos están verdaderamente arrepentidos, que señalan a aquellos que según ellos no lo están. Pero vamos a encontrar aquí que Leví, siendo recién llamado, él siguió a Jesús. Y vamos a ver que aunque no era parte de los que se creían justos, no era parte de los que se creían muy sanos, él ya era un pecador arrepentido. Dejó todo. Diga, dejó todo. Se levantó y lo siguió. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar todo y volverte y seguir a Jesús. Y no solamente hizo eso, sino que hizo que muchos publicanos, que eran sus amigos, también se volvieran a seguir a Jesús. Un arrepentido puede traer a otros a arrepentirse. Puede motivar a otros a arrepentirse. Si te arrepientes, puedes motivar a otros a arrepentirse. Diga amén. Entonces, pero estos decían que los que estaban comiendo ahí con los discípulos eran pecadores y que ellos eran justos. La única manera de que una persona sea justa, la única manera que una persona en verdad sea justa es que se arrepienta de corazón. No puedes llegar a una vida de justicia sin arrepentimiento. Necesitas arrepentirte. Diga amén. Entonces, Jesús le dice a ellos, a los que se creían justos, Jesús le dice a ellos, a los que se creían sanos, le dice: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y luego le dice: no he venido a llamar a justos o a los que se creen justos, a los que piensan que son justos, sino que he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Un arrepentimiento falso, lo más peligroso de un arrepentimiento falso es que vivas engañado toda tu vida y te mueras siendo engañado y vayas una eternidad sin Dios. En la Biblia nos dice Jesús en el capítulo 7: muchos me dirán en aquel día: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Alguien con un arrepentimiento falso puede
creer que por lo que hace ya está arrepentido. Por las buenas obras que hace, por las cosas buenas que él hace, piensa que ya está arrepentido, pero no lo está. Si no sigue a Jesús y si no aborrece el pecado. Una persona no está arrepentida si no sigue ¿a quién? A Jesús y no aborrece el pecado. Para que tú demuestres en verdad que tienes un arrepentimiento verdadero, necesitas seguir a Jesús. Diga, seguir a Jesús. Si estás siguiendo a Jesús, eso demuestra que estás arrepentido. Si aborreces el pecado, demuestra que estás arrepentido. Mucha gente piensa que está arrepentida cuando lo que está experimentando es un arrepentimiento falso. Está experimentando un arrepentimiento que lo vamos a describir ahorita. Y la primera cosa que no es el arrepentimiento es espantarse por el juicio venidero. Mucha gente se espanta del juicio venidero. Mucha gente teme a las consecuencias de sus pecados, pero no aborrece el pecado. Hay muchas personas que cuando oyen un fiel sermón evangélico permanecen agitadas y conmovidas, porque hay un poder que acompaña la palabra predicada. Ese poder es el poder de Dios, porque se trata de la palabra de Dios. Y eso provoca, ese poder que está en la palabra predicada, provoca que algunas personas sientan ese espanto y ese temor involuntario. Algunas personas pueden quedar sumamente turbadas por la predicación del evangelio y sin embargo no experimentar el verdadero arrepentimiento. Algunos de ustedes podrían saber lo que es estar muy seriamente y profundamente afectados cuando asisten a la iglesia, a la casa de Dios, y sin embargo podrían ser pecadores endurecidos. Es muy bueno venir a escuchar un sermón, es muy bueno venir a la casa de Dios, es muy bueno oír una buena prédica, un buen sermón, es muy bueno recibir esa palabra, pero espantarte solamente por el juicio venidero, por las consecuencias del pecado, espantarte por lo que vendrá en la eternidad, no necesariamente dice que estás arrepentido. Lo vamos a ver en Hechos capítulo 24, verso 24 al 25. Si van conmigo, anote por favor. Hechos 24, verso 24 al 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Dígale, oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y luego dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Ve usted? Muy claramente nos dice la palabra de Dios que Félix, con la prédica del apóstol Pablo, se espantó. Pero su espanto no le ayudó a arrepentirse. Se quedó corto. Y hay gente que en verdad se espanta oír acerca del infierno, acerca del lago de fuego, se espanta de la eternidad que viene sin Dios, pero mucha gente queda hasta ahí, se espanta nada más. Y quiero decirle que el temor, el miedo, el espanto no dura o no hace un impacto en tu vida porque es pasajero. Muchas veces el espanto te puede llevar solamente a considerar las consecuencias de tu pecado, pero si no pasas de ahí, no estás arrepentido. Tienes que hacer algo más que espantarte. Es muy normal que a veces cuando suceden terremotos, cuando suceden huracanes, tsunamis, cuando suceden tragedias, cuando vienen guerras mundiales, cuando hay eventos catastróficos que impactan muchas vidas, como lo fue la pandemia, mucha gente se espanta, pero luego se le pasa el espanto. Se acaba el miedo. Y mientras tenían miedo y estaban espantados,
Algunos consideraban su relación con Dios, pero pasa el temor y vuelve a una vida carnal y pecaminosa. Entonces el espanto no es un meramente arrepentimiento. Estar espantado por lo que viene en el futuro, en la eternidad, espantarte por las consecuencias del pecado, no es arrepentimiento. Es como el adúltero que se espanta si, me vio, pasó mi esposa y iba con la amante. Se espanta, pero no se arrepiente. Es como el ratero que está robando y pasa una patrulla, se espanta de la patrulla, pero no se arrepiente de lo que está haciendo. Sigue con lo mismo, sigue igual, no cambia. El deseo de hacer lo malo permanece, aunque esté espantado. ¿Cuánta gente espantada sigue haciendo lo mismo de cualquier manera? Aunque está espantada, sigue pecando. Aunque está espantada, sigue en su desobediencia para con Dios. ¿No dicen amén? Entonces espantarte no te va a ayudar. Tienes que hacer algo más que espantarte. Amén. Mire que Leví no se espantó, simplemente le dijo Jesús, sígueme. Y lo siguió. Y no estaba espantado. Simplemente creyó que Jesucristo era el Salvador y que él necesitaba la salvación, que él necesitaba estar cerca de Jesús, que él necesitaba vivir cerca de Jesús, hacer la voluntad de Jesús, vivir para Jesús, entregarle su vida a Jesús. Y eso es lo que es el verdadero arrepentimiento. Dígame. Entonces, mucha gente espantada no se arrepiente. La gente espantada solo le teme a las consecuencias, pero no aborrece su pecado. Amén. Hay muchas personas que no pueden asistir a la casa de Dios sin alarmarse. Están espantados ante el pensamiento que Dios los castigará. Por eso muchos no vienen a la iglesia. Dicen, yo si voy a la iglesia me da miedo. Si leo la Biblia me da miedo. Yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero ir a un sermón, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí me da miedo a mí. Hay personas que por eso evitan venir a los templos. Puede ser que con frecuencia muchas personas hayan sido inducidos a una emoción sincera bajo la influencia de un sermón, pero permítanme decirles que a pesar de todo, mucha gente, por muy espantada que esté, podría estar muy satisfecha en su pecado. ¿Por qué? Porque no se han vuelto hacia Dios. No han retornado hacia Dios, sino que están todavía en la misma dirección. No se han vuelto hacia Dios. No han entendido realmente cuán aborrecible es su pecado, su maldad. Miren, en segundo lugar, el arrepentimiento no es renuncia temporal de los pecados. No es renuncia temporal de los pecados. Mucha gente, algunos renuncian temporalmente a ciertos vicios y necedades. Sus lágrimas se derraman muy abundantemente por causa de lo que han hecho. Se lamentan delante de Dios por un tiempo. Sin embargo, con todo eso, su arrepentimiento no es sino solamente un arrepentimiento pasajero, porque regresan a sus pecados. Y yo les digo a ustedes, hermanos y amados amigos, podrían ustedes andar muy humillados delante de Dios por un tiempo, y sin embargo podrían seguir siendo esclavos de sus transgresiones, de sus pecados, de sus maldades. Eso no es arrepentimiento. Ustedes pueden tener miedo de la condenación, pero eso no es arrepentimiento. Pueden tener miedo de pecar, pueden tener miedo del infierno, pero no le temen a sus iniquidades.
No le tienen miedo de ser, tienen miedo de ser arrojados al infierno, pero no temen que sus corazones se endurezcan por el pecado. Pueden tener miedo al infierno, pero no le temen a endurecerse contra los mandamientos de Dios en la palabra. Entonces, dejar temporalmente ciertos pecados no es arrepentimiento, porque sigues teniendo el deseo de hacerlos y tarde o temprano vas a volver a ellos. ¿Qué es? Mire, no es verdad que hay pecadores que le tienen tanto temor al infierno, pero no se preocupan por lo turbio de su alma. Le temen al infierno, pero no se turban por la maldad que hay en su alma, sino toda su preocupación es el infierno, pero no se preocupan por la situación de su alma. Y es para que clamaran, que cayeran de rodillas y dijeran: Dios, reconozco la perversión, la maldad que hay en mi alma, y necesito que me ayudes, que me cambies. Necesito que saques toda esa maldad que siento, que deseo, que pienso, que hay en mí. Si el infierno fuera extinguido, muchos pecadores redoblarían todos sus esfuerzos por pecar. Si los terrores del infierno fueran eliminados, pecarías más perdidamente que antes, y tu alma se endurecería y se rebelaría contra tu Dios. Mucha gente piensa que es verdadero arrepentimiento solamente no pecar por el temor al infierno. No, eso no es arrepentimiento. Eres egoísta, eres perverso si solamente tú no pecas solamente porque tienes miedo al infierno. El arrepentimiento va más que eso, va más allá de eso. El arrepentimiento es volverte a Dios. El arrepentimiento es amar a Dios, desear a Dios más que cualquier cosa. El arrepentimiento es buscar estar conectado con Dios y no estar buscando la oportunidad para pecar sin que los demás no te vean. No es buscar satisfacer tus deseos equivocados y perversos. Al cabo nadie se da cuenta. Buscar la manera de, hay quienes quieren estar al límite en los pecados, decir, ¿hasta dónde puedo pecar sin perderme? ¿Hasta dónde puedo ir? ¿Hasta qué límite puedo llegar? Pero que todavía esté seguro de mi salvación. Seguramente no estás arrepentido si estás pensando de esa manera. No se engañen, hermanos míos. Necesitamos examinarnos para comprobar si en verdad estamos verdaderamente arrepentidos. Debe usted preguntarse si tiene el arrepentimiento verdadero, porque podríamos andar humillados por un tiempo y sin embargo no arrepentirnos nunca delante de Dios. Muchas veces cuando pasan cosas que impactan la vida, podemos arrepentirnos temporalmente y renunciar temporalmente a los pecados, temporalmente. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos de verdad. Si hubiera un verdadero arrepentimiento, tú no dejarías los pecados temporalmente. Aborrecerías el pecado de tal manera que Dios te cambiaría, te transformaría. Diga amén. En tercer lugar, confiar en la confesión de tus pecados no es arrepentimiento. Hay mucha gente que confía en la confesión de sus pecados.
no decimos que no es bíblico confesar nuestros pecados. Debes confesar tus pecados. Se necesita confesar tus pecados, pero no es todo. Si solo confiesas tus pecados y no te vuelves a Dios, no buscas a Dios, es como decirle a Dios: perdóname estos, y como dice el dicho, borrón y cuenta nueva. Perdóname esta y adelántame otros. Usted no puede solamente confesar sus pecados y pensar que ya está arrepentido. No. Es como si un esposo le dijera a su esposa: perdóname que te fallé, pero no cambia. Sigue haciendo lo mismo. Confesó, pero no dejó el pecado. ¿Qué arrepentimiento es ese? No es ningún arrepentimiento ese. Esa es una burla. Si tú confiesas tu pecado, necesitas abandonar el pecado. Diga amén. Porque la Biblia dice: el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Podría ser posible que confieses tus pecados sin arrepentirte. Podrías acercarte a Dios y decirle que eres un miserable. Podrías enumerar una larga lista de transgresiones y de los pecados que has cometido sin un sentido de horror, de culpa, sin una sola chispa de odio real a tus perversas acciones. Podrías presentarte delante de Dios y confesar todos tus pecados sin horrorizarte de tu maldad o sin en verdad aborrecer tu maldad. Podrías confesar y reconocer tus transgresiones y sin embargo no sentir un aborrecimiento del pecado. Y si no resistes el pecado con la fortaleza de Dios, si no lo abandonas, ese supuesto arrepentimiento no sería más que un engaño. Y eso es lo tremendo. Si tú no abandonas el pecado, si solamente confías en que ya confesaste tu pecado, pero no lo abandonas, ese arrepentimiento, supuesto arrepentimiento, te haría más mal que bien. Te engañaría y te llevaría una eternidad sin Dios. Podríamos llegar a confesar nuestras faltas y sin embargo no experimentar el verdadero arrepentimiento. Por eso es que hay mucha gente que confiesa sus pecados y sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque pensó que confesar los pecados era arrepentirse. No, no es arrepentirse. Si no te vuelves a Dios, mira, si yo pido perdón, si yo confieso un error, por eso está también incluso la retribución. Por eso está que si tú hiciste algo mal, tú devuelvas. Por ejemplo, la Biblia nos dice de Zaqueo. Zaqueo dijo cuando se arrepintió: la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Y de la otra mitad devuelvo 4 veces a los que les defraudé. ¿Se fija usted? Él no solamente confesó su pecado de que era un avaro, él hizo algo más que eso. Dígame. Estaba diciendo: Jesús es mi Señor, Jesús es el que suple mis necesidades. Ahora Jesús es el que llena mi corazón. Ahora estoy satisfecho en mi Señor. Jesús es el que llena mi vida y estoy contento con lo que Él ha hecho en mi vida. Ahora el dinero no es lo que me satisface. Ahora es Jesús el que me satisface. Ahora vivo el gozo de la salvación. Ahora estoy con mi Salvador y a causa del gozo de mi salvación yo estoy dispuesto a dar de lo que tengo. Yo estoy dispuesto a he tenido una experiencia real con el arrepentimiento y ese arrepentimiento me ha cambiado mi manera de ver la vida. Dígame. Entonces, confiar en la confesión de tus pecados no es arrepentimiento. Es bueno confesar tus pecados, no es malo, pero sí debes de ir más allá. Confiesas tu pecado y te vuelves a Dios, buscas a Dios. Fíjate, confesar tus pecados solamente te sirve para que te regreses y entres en una comunión con Dios, con tu Padre.
Solamente es el 50% confesar tus pecados. Tú debes de retornar a Dios, volver a Dios. Y se te perdonan tus pecados no para que sigas pecando, se te perdonan tus pecados para que retornes a Dios, para que no te estorbe la conciencia culpable y puedas tener intimidad con tu Padre Celestial. Por eso es que se confiesan los pecados. No es solamente confesar por confesar. Es para que te vuelvas y entres en intimidad con Dios. Es para que te vuelvas y recibas el amor del Padre. Es para que te vuelvas y recibas el poder purificador del Espíritu Santo en tu vida. Es para que te vuelvas y experimentes la paz de Dios en tu corazón. Es para que te vuelvas y anheles la santidad de Dios en tu vida. Para eso es la confesión. No es solamente confesar por confesar, sino que es para que entres en una relación más profunda con Dios y tengas la oportunidad de conocer más a Dios y experimentes más el poder de Dios en tu vida. Para eso es la confesión. Aleluya, dele la gloria al Señor Jesús. Dele la gloria al Señor Jesús, porque si usted se arrepiente de verdad, nos miramos en el cielo. ¿Cuántos van a estar en el cielo? Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Cuarto lugar, confiar en las obras de remordimiento no es arrepentimiento verdadero, es arrepentimiento falso. Confiar en las obras de remordimiento. Mateo 27 del 3 al 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas traicionó a su Señor y después de haberlo hecho, le sobrevino un sentido de enorme remordimiento por lo que había hecho. Un enorme remordimiento se apoderó de él. Su culpa enterró toda esperanza de arrepentimiento. Y en el abatimiento de la desesperación no experimentó el verdadero dolor del arrepentimiento. Él confesó su pecado a los sumos sacerdotes. Incluso dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron: a nosotros no nos importa, eso es tu problema. Él arrojó las monedas de plata en el templo para mostrar que no podía soportar cargar con el precio de la culpa. Y las dejó ahí, salió y fue y se ahorcó. Usted puede ver el caso de Judas como un ejemplo de un verdadero falso arrepentimiento. Un falso arrepentimiento que le robó la oportunidad de ser salvo. Se dice que el pecado de Pedro y el pecado de Judas estaban en el mismo nivel. Pero uno se arrepintió y el otro tuvo un arrepentimiento falso. Usted puede ver el ejemplo que nos da Judas. Él pecó, él confesó su error y devolvió el oro que había recibido como pago. Sin embargo, después de eso, él fue un pecador no arrepentido. Y eso nos debe hacer temblar, porque usted puede ver cuán fácilmente podemos pensar que estamos arrepentidos cuando solo lo que estamos experimentando es remordimiento. La palabra aquí en Mateo 27, verso 3, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, dice, las 30 piezas de plata. La palabra arrepentido no es metanoía ahí.
En el griego es metamelomai, y eso significa que estaba con remordimiento. Esa es la palabra que significa metamelomai. No era arrepentimiento, era remordimiento, tristeza profunda, sentirse triste profundamente, pero no porque se había afectado su relación con Jesús, sino porque se le habían destruido sus planes que él tenía. Los planes que él tenía no salieron como él esperaba, y eso le causó tristeza. No estaba triste porque ya no tenía una relación con Jesús. Pero a Pedro sí le dolió que su negación dañara su relación con Jesús. Por eso es que dice que cuando el gallo cantó, él miró a Jesús. Y cuando lo miró, dice que él salió a llorar amargamente. ¿Por qué? Porque él sintió las consecuencias de su pecado en su relación con Jesús. Le importaba a Jesús, anhelaba a Jesús, deseaba a Jesús. Un pecador verdaderamente arrepentido no le duele su pecado por las consecuencias de su pecado, sino por su relación con Dios. Porque daña tu relación con el Todopoderoso, porque afecta que tú puedas tener una relación de amor con aquel que es tu Salvador. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor Jesús? Entonces, confiar en las obras de remordimiento no es arrepentimiento. ¿Cuánta gente no hace muchas cosas por remordimiento, pero no cambia? Sentir tristeza porque te hallaron culpable de algo no es arrepentimiento. Simplemente te sientes mal porque te descubrieron. ¿Alguna vez lo descubrieron y se sintió mal? Puede ser, eso puede ser remordimiento. Un verdadero arrepentimiento es que te lleve a cambiar de actitud y no solamente sientas tristeza, dolor porque te descubrieron. Porque si no te hubieran descubierto, no te sentirías mal, te seguirías sintiendo fenomenal. Dice, qué bien me la estoy pasando, qué bien estoy, qué bien van las cosas, me está yendo bien. Aunque estás mal y estás pecando, mientras no te descubren, tú piensas que estás bien, que está todo bien y que te sientes bien. Pero porque te descubren y te encuentran, entonces es que te sientes mal. Entonces, una cosa es remordimiento y otra es arrepentimiento verdadero. Y yo creo que necesitamos arrepentirnos, verdaderamente arrepentirnos. Y solamente les voy a decir un poquito sobre el verdadero arrepentimiento, porque ese es tema aparte. Pero yo quiero decirle que si usted se arrepiente de verdad, en primer lugar es porque usted se ha acercado a Jesús, ha seguido a Jesús. Es porque usted ha buscado a Jesús. Es porque usted se ha acercado a Jesús. O Jesús se acercó a usted, Él le llamó y usted respondió. Jesús se acercó a usted, usted sintió su amor, usted sintió su bondad, usted sintió su poder y dijo, yo quiero seguir a Jesús. Y en ese seguir a Jesús, usted experimenta el arrepentimiento. Usted siente un cambio en su vida. No porque usted sea muy bueno, sino porque usted experimentó la bondad de Dios en su vida. Como dice la palabra de Dios, no sabes que la benignidad, la benevolencia de Dios te guía, te lleva al arrepentimiento. Hoy yo quiero decirle que usted no va a experimentar el arrepentimiento de su propia voluntad. Usted necesita acercarse a aquel que produce el arrepentimiento en su vida y se llama Jesús. Se llama Jesús.
Usted no va a poder experimentar el arrepentimiento, no le van a hacer el arrepentimiento. Usted no puede producir el arrepentimiento, solamente puede acercarse a aquel que produce el arrepentimiento en el alma. Porque cuando Jesús se acercó a Zaqueo y le dijo: desciende rápido porque voy a ir a tu casa, Zaqueo descendió rápido y llevó a Jesús a su casa. Y cuando Jesús entró en su casa, se produjo un arrepentimiento verdadero en la vida de Zaqueo. Creo que si no has tenido un verdadero arrepentimiento es porque no te has acercado a Jesús o te has alejado cuando Él te está llamando. Me gusta lo que hizo. Le dijo a Leví: sígueme. Y Leví no dijo: espérate, es que tengo unos buenos clientes aquí, es que mira, me voy a ganar una buena plata aquí. ¿Cómo te voy a seguir, Señor? Espérame, no tan rápido, eso es muy rápido. ¿No ves que estoy ganando buen dinero aquí? ¿No ves? ¿Cómo le voy a hacer después si dejo este puesto y dejo este trabajo y dejo este buen dinero que me estoy ganando? Calmadas las cosas, Jesús. No, Él dice que dejándolo todo, diga dejándolo todo. ¿Sabe por qué mucha gente no experimenta el arrepentimiento? Porque valora más eso todo que a Jesús. Cree que eso es más bueno, su pecado es más bueno que Jesús. Que su pecado está más delicioso que Jesús. Y eso es una ofensa, es un menosprecio a Jesús. Ningún pecado es mejor que Jesús. Ninguna satisfacción pasajera es mejor que Jesús. Ningún placer pecaminoso es mejor que Jesús. Ningún pecado es más deleitante que Jesús. Diga amén. Ningún pecado es mejor que nuestro Señor, porque Él es el Dios todopoderoso, el que da verdadero gozo, verdadera paz, verdadero amor. Y tú necesitas el amor, necesitas la fe, necesitas el gozo, la paz de Dios. Quiero decirte que el arrepentimiento viene cuando te acercas a Jesús y le dices: Jesús, yo ya probé de todo, ya le hice de todo, y yo necesito que tú obres en mí un verdadero arrepentimiento, porque soy pecador. Ciertamente me gusta lo malo, ciertamente me gusta hacer el pecado, pero yo necesito sentir algo diferente. Yo quiero sentir que te amo más a ti que al pecado. Yo quiero sentir que te deseo más a ti que al pecado. Yo quiero sentir que quiero seguirte a ti más que al pecado. Yo quiero sentir que me gusta más tú que la cerveza, que el licor o que cualquier pecado que haya en tu vida. Yo creo que eso va a pasar aquí en Casa Conexión. Yo creo que se va a experimentar el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento te va a llevar a desear más a Dios, que el pecado será aborrecible para ti. Entre más desees a Dios, más aborrecible será el pecado en tu vida. Lo vas a aborrecer, porque eso es arrepentimiento, volverte hacia Dios, tener tu satisfacción en Dios y aborrecer lo que antes te satisfacía. Otra vez, tener tu satisfacción en Dios y aborrecer lo que antes te satisfacía. El pecado satisface aparentemente solamente una necesidad. Otra vez, el pecado aparentemente satisface una necesidad que tú tienes, pero no la satisface, solamente en apariencia la satisface. Porque si la satisfaciera, no te sentirías como te sientes después de que probaste aquello o hiciste aquello. Porque te sientes mal después de haber hecho aquello, o no te sientes satisfecho completamente de aquello. Por eso necesitas un verdadero arrepentimiento. Pero vamos a hablar de eso el próximo domingo. Vamos a hablar cómo tú puedes tener un verdadero arrepentimiento y no estar confiando en un falso arrepentimiento. Y si hasta ahora habías confiado en estos tipos de arrepentimiento, renuncia a ellos hoy. No, el arrepentimiento no es espantarte por el juicio venidero. Pudieras estar muy espantado y sin embargo seguir haciendo tu pecado. No es eso. No es tampoco renunciar temporalmente a los pecados, porque tarde y temprano vuelves a ellos. Vuelves a hacer lo mismo. Como dice la Biblia, la puerca lavada vuelve al lodo.
y el perro vuelve a su vómito. Así dice la Biblia de un pecador supuestamente arrepentido, pero que no está arrepentido. Vuelve a revolcarse en el lodo y vuelve a tragárselo el vómito. Confiar en la confesión de tus pecados tampoco lo es. Hay mucha gente que ha confesado hasta públicamente sus pecados, pero ha vuelto a su pecado. No confíes, solamente confiesa tus pecados, pero vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Confiesa que confesar tus pecados solamente sea para impulsarte y volverte a Dios y entregarle tu vida a Dios. Dígame. Confiar en las obras de remordimiento tampoco lo es. Tú puedes tener muchas obras de arrepentimiento, pero no son arrepentimiento. Arrepentimiento es que te vuelvas a Dios con todo tu corazón y lo busques porque digas, soy muy pecador. No puedo, en verdad soy tan malvado que necesito buscar a Dios. Soy tan perverso que necesito buscar a Dios. Soy tan pecador que necesito buscar a Dios. Y no seas como esos que se sentían muy santos y muy buenos. Usted no es tan santo y tan bueno. Quiero decirle, usted es pecador. Usted necesita al Señor. Y solamente los que dicen, yo soy muy pecador, yo voy a buscar al Señor. Porque cuando te sientes muy justo, no buscas al Señor. Cuando te sientes muy bueno, no buscas al Señor. Cuando sientes que ahí das el gatazo, no buscas al Señor. Cuando todo parece muy bien, acabo en la iglesia Casa Conexión, me creen que soy hermano. Pues no, eso no te va a servir de nada. Vale más que diga, soy muy perverso, necesito al Señor. Soy muy pecador, necesito al Señor. Necesito que el Señor me cambie mi corazón, me libere mi corazón, me transforme mi corazón, me dé nueva vida a mi corazón. Me quite estos malos pensamientos, me quite estos malos sentimientos. Voy a volver a mi Señor, voy a regresar a mi Señor. Sé como el hijo pródigo que volvió a la casa de su padre arrepentido y le dijo, no soy digno. No soy digno. Oh, yo he pecado contra el cielo y contra ti, pero hazme como uno de tus jornaleros. Es necesario que te arrepientas de verdad y vuelvas a Dios. Todos los días tienes la oportunidad porque todos los días te da vida el Señor. Y si tienes vida, necesitas reconocer tus pecados. Pero si reconoces tus pecados, vas a tener un verdadero arrepentimiento. Diga, si reconozco mis pecados, voy a tener un verdadero arrepentimiento. Póngase de pie y yo creo que el Señor en esta tarde le ha hablado y usted puede en verdad experimentar tener una experiencia espiritual con el Todopoderoso. Dígale al Señor, yo necesito que me saques toda la maldad que hay en mi vida. Diga, yo necesito que me saques toda perversión de mi corazón. Yo necesito que me lleves a una verdadera transformación de mi alma. Yo necesito que me cambies mi forma de pensar, mi forma de pensamiento equivocado. Saca todos los pensamientos, sentimientos equivocados. Saca toda maldad, saca toda maldad, saca toda maldad, saca toda maldad, saca toda maldad. Saca toda maldad. Dígale al Señor, Señor, no puedo permanecer así como con pura apariencia. No quiero vivir una vida de apariencia. Quiero vivir una vida totalmente liberada, totalmente santificada. Quiero que me lleves a un verdadero arrepentimiento. Saca el falso arrepentimiento. Saca el falso arrepentimiento de mi vida. Saca el falso arrepentimiento de mi vida. Saca el falso arrepentimiento de mi vida. Oh,